Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa pensado en usted, que les trae información útil y también inspiración para la vida. Tenemos hoy como invitada especial a la doctora Lisette Stoletny, que es miembro del Instituto Internacional del Corazón aquí en Loma Linda University y responsable también del tratamiento avanzado de insuficiencia cardíaca y trasplante del corazón. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un gusto. El mundo de la medicina marcó un hito importante cuando en 1967 el médico sudafricano Christiaan Barnard realizó la primera cirugía de trasplante de corazón humano a un paciente. Lamentablemente, el paciente alcanzó a vivir solo 18 días porque su organismo rechazó este trasplante, este tejido foráneo. Desde esa fecha, mucho ha cambiado y mucho ha avanzado en este estudio del corazón y cómo atender los casos serios en que el corazón comienza a fallar. Y de esos avances queremos hoy hablar con la doctora Stoletny. Y primero vamos a preguntarle, para situarnos, preguntarle qué la motivó a estudiar medicina y dónde cursó sus estudios. Como todo ser humano, yo no sé qué me motivó a estudiar medicina, pero creo que haber sido educada en un hogar cristiano con mucha influencia de que era bueno el servicio, posiblemente eso haya hecho que yo decidiera hacer medicina. Pero recuerdo desde muy chiquita querer ser médica, o sea, no es que nunca tuve en mi mente otra profesión que la de médica, pero no recuerdo por qué quise ser médica. Creo que analizando retrospectivamente uno puede decir, bueno, capaz que todos esos puntos que fueron parte de nuestra educación desde los tiernos años me hayan hecho elegir una carrera de servicio. ¿Y dónde cursó sus estudios? Y yo hice toda la escuela primaria y secundaria en donde nací, que es Paysandú, Uruguay, la Ciudad Luz. Y cursé la carrera de medicina en Montevideo, que en ese momento era la única universidad de medicina que había en Uruguay. En Uruguay. Y después estuve en Argentina y acá. Ahora, dentro de la medicina hay varias especialidades. ¿Qué la llevó a especializarse en cardiología? Eso es algo interesante porque yo durante toda la infancia quería hacer pediatría. Quería ser médica de niños y durante toda mi carrera de medicina quería ser médica de niños. Después yo creo que la respuesta corta es que Dios guió un camino distinto del que yo planeaba. Llegué a lo que en ese momento era la Villa Libertador San Martín, ahora es Libertador San Martín. Sí. Y no había ninguna opción de hacer pediatría porque ya estaba todo tomado. Así que yo empecé a hacer medicina interna y en ese momento estaba el doctor Guillermo Richards, que me hizo enamorar de la cardiología de ¿Y eso era en el sanatorio Adventista del Plata en Entre Ríos? Hace Bien. 30 años atrás. Ahora, desde hace algunos años, doctora, se ha ido perfeccionando el tratamiento de los pacientes que reciben un trasplante, de modo que su cuerpo ya no rechaza el corazón donado. Por favor, explíquenos qué ha cambiado, porque el primer paciente vivió unos pocos días y se murió. Sí, es fascinante el desarrollo de la historia de trasplante, ¿no? O sea, los primeros dos pacientes, el que fue en Sudáfrica, el paciente que fue acá en Estados Unidos, al año siguiente, en el 68, vivieron días y semanas. Desde el 94 aparecieron drogas nuevas para proteger el órgano del rechazo. En el 84 apareció la ciclosporina. Y ahí se desarrolló el trasplante cardíaco a una escala posiblemente de la que es hoy. El factor limitante de trasplante son los donantes. Y por los últimos 15 años hay 2.200 donantes en los Estados Unidos al año. Ni sube ni baja.
alrededor de 2.100, 2.300, pero eso es lo que hay. O sea que la gran limitación de un trasplante de corazón no es tanto el paciente, sino el donante. Y por eso es que se hacen campañas de aumentar la conciencia de que hay que ser donante, pero no todo paciente que tiene muerte cerebral puede donar su corazón porque no está en buenas condiciones. Pero el desarrollo de drogas mejores ha hecho que los pacientes trasplantados vivan más. Pero también es algo limitado. O sea, un buen trasplante tiene un promedio de vida de unos 13 años. ¿Cuántos años? 13. 13 años. De modo que sí. Hay otros recursos entonces que se han inventado para atender los casos de insuficiencia cardíaca. Tal vez uno de los recursos más populares es el marcapasos, ¿verdad? Que tiene un nombre simpático. ¿Quiénes lo reciben y cómo funciona este marcapasos? Y esta es una de las tecnologías modernas que ha ayudado a mucha gente. El marcapasos tiene varias indicaciones. Cuando el paciente, la parte eléctrica del corazón no le funciona y para y hace lo que se llama un síncope, o sea, se desmaya. Muchas veces tiene indicaciones de marcapasos simples que lo que hacen es, si ustedes miran acá el corazón que yo tengo en la maqueta, se le pone un cablecito que va al ventrículo derecho, sale por acá por la subclavia y se conecta a este generador de impulso, y entonces le mantiene el impulso y la frecuencia cardíaca a 70, 60, lo que uno lo programa. Pero con el desarrollo de más tecnología se ha hecho marcapasos un poco más grandes, que no solo le dan el impulso cardíaco, pero en presencia de arritmias que son las que provocan la muerte súbita, como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, le dan un choque eléctrico al corazón. Y este alambrecito que yo traje, que detecta la arritmia acá y la choquea de acá a acá y restablece el ritmo del corazón. ¿Puedo tener uno? Es como tener tu propio paramédico en tu pecho. ¿Y cómo se lo pone en el pecho? Y se lo introduce a través de la vena subclavia que está aquí debajo de la clavícula. Esto se hace como un bolsillito, se lo conecta y se le pone a través de la vía venosa y se lo ancla, tiene un dispositivo de anclaje que es como un sacacorcho y se lo pone en el corazón. Si mis abuelos estuvieran vivos hoy y vieran esto, no podrían creer que se hace todo eso algo así. En el corazón y en un bolsillito debajo de la piel. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad como miembro del Instituto Internacional del Corazón aquí en la universidad y cómo se relaciona con los pacientes antes y después de las intervenciones? Y mi función es el tratamiento y el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una gran gama de respuesta a los tratamientos. Nosotros empezamos con tratamientos de medicinas y generalmente andan muy bien por muchos años. También usamos otra tecnología que ya vamos a hablar, pero el manejo de estos pacientes requiere bastante intenso. Tenemos un equipo para el manejo de este tipo de pacientes que tienen la potencialidad de andar muy bien por muchos años, pero también tienen la potencialidad de descompensarse y necesitar marcapasos, necesitar cirugías, necesitar trasplante. De modo que usted decide en qué momento se empiezan a utilizar distintas tecnologías. Sí, y como toda esta tecnología que usamos es bastante cara, sí, y cuando decidimos por trasplantes los donantes son escasos, no es una decisión de un solo miembro de ese equipo, la decisión es de un equipo. Hay cirujanos, hay cardiólogos, hay intervencionistas que están los trabajadores sociales, las enfermeras coordinadoras, está la medicina paliativa. O sea, hay un grupo y psicólogos, hay un grupo, un equipo
que trata de determinar quién son los mejores recibidores o quiénes son los mejores candidatos para una terapia u otra. Ahora, usted me contaba hace un tiempo el caso de una persona en particular que usted había seguido en las distintas etapas. A nuestra audiencia le va a interesar saber cómo avanzan esas etapas. Y pongámosle de nombre a este paciente Bob, Okay. o Roberto, como quieramos llamarle. Él empezó hace muchísimos años, posiblemente 20 años, con insuficiencia cardíaca y fue evolucionando en la terapia con la evolución de la cardiología en la terapia, porque inicialmente había una medicina, después aparecieron 2 o 3 más medicinas que le ayudaron. Y llegó el año 2009, donde también necesitó el marcapaso y llegó el 2011, donde este marcapaso, este alambrecito, se le quebró uno de los alambres internos y había que sustituirlo. Pero antes de llegar a ese momento desarrolló una insuficiencia cardíaca abrupta. Uno, en este tipo de pacientes, como lo ve seguido y como mantiene una relación a largo plazo, y hay parámetros que predicen la descompensación, o hay parámetros que nos alertan de que deberíamos empezar a considerar otras terapias. Entiendo. Este señor lo estábamos considerando, pero no nos dio el tiempo de considerarlo porque se desboronó, tuvo que ser intubado, la presión arterial no estaba, así que de urgencia hubo que pasar a la siguiente terapia, que era ayudarlo con una bomba mecánica. Eso nos interesa mucho porque es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Sí. Y entonces, para poder manejar este tipo de bombas mecánicas, se necesita mucho soporte social. Y parece mentira, ¿no?, que en el 2014 lo que más limita este tipo de terapia es la falta de soporte social. ¿Y en qué consiste ese soporte social? Y consiste en que posiblemente tienen que estar viviendo con alguien, y ese alguien o esa familia, la esposa, los hijos, el marido o los nietos, tienen que ayudarlos inicialmente a las cosas básicas, pero después a las visitas médicas. No se puede hacer este tipo de terapia a alguien que vive solo y que no tiene soporte social. Porque esto es algo impresionante. Sí. ¿Cómo se conecta eso, esa bomba? Esta bomba funciona, tiene acá algo que rota a 9.000 revoluciones por minuto. Se conecta en el ventrículo izquierdo, que lo estoy mostrando acá. Saca sangre del ventrículo izquierdo y la manda a 5 litros por minuto a la aorta. O sea que le estás ayudando al corazón a bombear los 5 litros, que es el bombeo normal de un corazón por minuto, pero lo hace a través de esta bomba que mantiene ese flujo de sangre. Entonces restablece la función cardíaca del corazón. No le cura el problema de fondo, pero lo ayuda a poder salir adelante. Casi reemplaza, ¿verdad? Y casi que reemplaza sobre todo el ventrículo izquierdo. Por supuesto que de acá sale un cable que sale por el abdomen y se conecta a este controlador, que es una computadora. Es más, son 2 computadoras porque tiene una de repuesto. Sí. Entonces, con esto, si hay bajo flujo, si hay problemas eléctricos, le pone alarmas, y con esto se conecta a las baterías, o a la electricidad. Entonces, es una solución muy buena, pero requiere que haya apoyo. Haya apoyo, que las baterías estén cargadas. ¿Y eso va colgado de una especie de...? Claro, entonces hay distintos chalecos o camisetas donde uno puede poner en los bolsillos las baterías, en el cinturón el controlador, o sea, se le puede poner un clip y se lo pone el controlador. Pero lo importante es que el paciente ahora se siente bien, el paciente no está en cuidado intensivo. Y funciona, puede jugar al golf, puede hacer... No puede saltar en una alberca o en una piscina o una maratón. O una maratón, pero pueden restablecer a una vida bastante normal. ¿Por cuánto tiempo más o menos dura eso? Bueno, este aparato, que es la bomba en sí, funciona bien por 14, 15 años. Pero
Por supuesto, nada viene sin un costo, ¿no? Esto recibe anticoagulantes, tienen riesgo de sangrar. Si sangran y se le paran los anticoagulantes, tienen riesgo de accidentes cerebrovasculares. De todos modos, es un milagro y el tema es fascinante. Vamos a hacer un breve paréntesis para seguir indagando y dialogando con la doctora Stoleni sobre otros recursos que se están utilizando y que están en el horizonte. Así que no se vayan, vamos a seguir hablando de estas técnicas modernas que ayudan a los pacientes a vivir que habrían muerto antes. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias por continuar en sintonía en este diálogo con la doctora Stoleni, en que estamos hablando de unos instrumentos tecnológicos milagrosos. Y me decía usted que esto estaba en el cuerpo de un paciente. Cuéntenos el resto de la historia. Y lo que pasó con este paciente es, conseguimos un corazón, así que fue trasplantado. Esto viene con su corazón y va a los patólogos para que lo analicen, pero ese paciente, al ser trasplantado, toda esta tecnología, incluso el marcapaso, va a la basura y queda con una cicatriz en el pecho. Gracias a Dios, qué cosa más linda. Ahora, me contaba usted que ha empezado a utilizarse una nueva técnica para reemplazar las válvulas del corazón que están defectuosos. Y a nuestra audiencia le interesará saber más acerca de este último avance. A lo que nos estamos refiriendo es a la inserción de válvulas aórticas. O sea, los pacientes de edad avanzada, sí, la válvula aorta que está ubicada acá, a la salida del corazón izquierdo, se obstruye y se calcifica y se tapa. Entonces, históricamente eso siempre se solucionó con cirugía de corazón abierto. Sí. Pero en los últimos años han desarrollado esta válvula, que yo acá también la tengo en la imagen, sí, que se introduce percutáneamente, se introduce por la arteria femoral y se inserta dentro de la válvula esa calcificada, que se empuja para afuera, y entonces el paciente, en vez de tener una cirugía, termina con una válvula nueva, con un procedimiento mínimo. Para algunos pacientes la arteria femoral no es suficiente larga, también los cirujanos hacen un pequeño agujerito en la punta del corazón y hacen la inserción de la válvula. Entonces el paciente termina con una pequeña incisión en el tórax y con la válvula, pero sin cirugía a corazón abierto. O sea, esto ha ayudado a pacientes que tienen 80, 93 años. La otra semana hicieron a un señor de 93. 93 años. Que salen de una anestesia liviana y salen de la anestesia eso fue todo lo que le pasó. Y esto parece una joyita aquí, porque tiene un brillo, pareciera ser algo especial. Eso se comprime y se lo pone dentro de un tubito, entonces cuando se lo pone acá, se lo abre y se lo expande. Qué hermoso. Ahora, ¿cuáles son las causas principales por las que los pacientes tienen o tenemos problemas de corazón y requieren atención? Yo creo que todo esto suena sofisticado y excitante, pero estos requerimientos son los mínimos. Lo importante es prevenir llegar a esto. Correcto. Lo importante es tener un estilo de vida que previene la mayoría de estos problemas. Por ejemplo. Entonces, ¿qué son lo que más causa problemas en Estados Unidos y en el mundo entero, sí, en este momento? Porque obstruye las arterias del corazón, las coronarias. Sí. Y es la presión alta, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, el fumar, la falta de actividad física, el estrés. Y
entonces, todo ese tipo de cosas que uno lo ve a diario, o sea, basta salir a la calle y ver la cantidad de obesidad que vemos en el supermercado, sí, para darse cuenta de que todo esto puede ser tratado y puede ser prevenido. correcto. Y esa parte de prevención es tan importante. ¿Y cómo lo prevenimos? O sea, la dieta saludable, poca sal, muchas frutas, muchas verduras, nueces, granos, semillas, ejercicio, un poco de pescado, o sea, cosas que son tan simples, pero que en general se descuida porque no vemos la consecuencia inmediata. Sí. Así que, amigos de la audiencia, aquí tenemos una doctora, una cardióloga que dice: yo no tengo apuro en que ustedes vengan a verme. Empiecen antes, con un régimen de vida sano, en lo que comen, el ejercicio. 150 minutos de aeróbicos a la semana. 150 minutos. O sea, unos 30 minutos, 5 o 6 veces a la Bien. semana. La doctora no tiene apuro en vernos. Ella tiene bastante trabajo. Vamos a preguntarle entonces, a pesar de estos milagros, a pesar de la atención, llega un momento en que estos equipos y los trasplantes no sobreviven, el paciente no sobrevive. ¿Cómo se relaciona usted con esos pacientes y con sus familiares? Y esta es la parte posiblemente más dura de lo que nosotros hacemos, es que no todo paciente puede llegar a ser ayudado. Ajá. Pero a pesar de que no puede llegar a ser ayudado con toda esta tecnología, por lo menos podemos ayudarlo a que esté en paz con Dios, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí es donde viene la parte importante de todo el equipo con quien trabajamos, de que ellos, a pesar de que tecnológicamente esta vida se les acorta, sí, no va a proseguir, Dios tiene un plan mejor. Y el milagro de Dios va a ser cuando todos estemos sanos, sin cardiólogos. Gloria a Dios, sí. Sin cardiólogos. De modo que estamos aquí ante la realidad de que la dimensión espiritual, usted como cristiana, conecta, explíquenos un poquito cómo conecta sus convicciones de fe con esta profesión que usted tiene tan delicada y tan importante. Yo pensaría que ni siquiera se puede separar una de la otra. Ajá. O sea, este tipo de pacientes que uno ve a diario y que necesitan mucha ayuda, para mi punto de vista y mi relación con Dios, yo necesito la sabiduría y necesito tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Necesito poder compartir eso con el paciente y necesito que también Dios obre el milagro de ayudarlo al paciente a salir adelante. Claro, hay muchos factores que pueden truncar este deseo de poder ayudar a todos los pacientes, pero caminar en este tipo de cosas sin pedir la sabiduría de Dios para mí se hace muy difícil. Correcto. Y es algo que es también importante que nuestros pacientes los entiendan, que sí, esto es lo que tenemos, es esto lo que realmente necesita, o esto lo estamos haciendo, pero también tenemos al médico de los médicos que está con nosotros en este camino, en este diario caminar. ¿Usted ora por sus pacientes o en relación con su trabajo? Por a ver, explíquenos cómo hace, porque tal vez algunos no quieran que se ore por ellos. Y hay gente que no quiere. Sí. Hay veces que uno ofrece y el paciente lo rechaza, pero eso no quita que yo no pueda orar por él. Correcto. En privado. Correcto. Pero sí, no todos los pacientes lo aceptan. Podríamos seguir hablando mucho más, pero lamentablemente el reloj sigue avanzando. Tal vez una pregunta cortita y luego tengo otra más. ¿Qué le da más satisfacción entonces en su trabajo? Y bueno, volviendo a la historia de Roberto, Roberto le pusimos el corazón mecánico, sí, y tuvo múltiples complicaciones. Hizo insuficiencia respiratoria renal
y hizo una infección que no podía ser tratada con nada, o sea, no había casi tratamiento. Una familia muy, muy cristiana, muchas iglesias orando por él. Ajá. Y un día se mejoró. Ah, sí. Salió del hospital muy débil con esta bomba, sí. Fue mandado a rehabilitación por 3 o 4 semanas. A los 6 meses lo trasplantamos y yo vi a Roberto el viernes y uno lo mira y dice, no tiene nada. ¡Qué belleza! Excepto las cicatrices. Sí, que le han quedado. Pudo volver al trasplante, ¿verdad? Sí, pudo llegar al trasplante y ahora vive una vida normal tomando 5 o 6 pastillas. Toma. Milagro del Señor. Sí. Una última pregunta, ¿algún consejo a nuestra audiencia? Hay gente joven, incluso chicas jóvenes, acerca de la carrera en medicina y cardiología. ¿Puede decirle algo a nuestra audiencia? Sí, medicina es fascinante. Yo creo que para todos los que están pensando en una profesión de servicio, medicina tiene todas las opciones posibles de servir, porque tiene una gama. Por supuesto que cardiología es la más linda, pero bueno, no puedo juzgar a nadie por no querer hacer cardiología, pero requiere muchos años de estudio y requiere perseverancia y dedicación a esa carrera, que se transforma en el centro de la vida y de la acción, pero en un tono espiritual también. Sí. Que no hagan nada sin que Dios esté por detrás guiándolos en lo que están haciendo. Porque bien, muchas veces hemos orientado nuestra vida para este lado, pero Dios gentilmente nos ha dirigido a otro lado. Le agradecemos mucho a usted, doctora, por habernos explicado estos mecanismos, por aconsejar de esta manera a la juventud. Deseamos que el Señor la bendiga en su ministerio, en su trabajo, en sus oraciones. Y a nuestra audiencia le decimos, el mundo necesita más cristianos. Cristianos bondadosos, cristianos íntegros, cristianos fieles. Y con el doctor Stoleni les deseamos a ustedes bendiciones del Señor en este camino que Él nos ha dado y en preparación de la vida eterna, que a través de Jesús está al alcance de todos nosotros. No lo olviden y nos vemos en la próxima entrevista. Bendiciones.